Hola amigos, bienvenidos a mi canal, un gusto como siempre saludarlos. Hoy les quiero proponer una comparativa entre dos minivanes, la Toyota Sienna completamente renovada este año y la Honda Odyssey que tuvo cambios menores. Como la Sienna, el cambio realmente total, incluso de filosofía, porque ahora pasa a ser solo un vehículo híbrido, no hay otra opción de motor más que híbrida. Pensé que sería interesante comparar contra un V6 tradicional, que es lo que hemos usado en las minivanes. Y son las dos japonesas que, en términos tradicionales, son las más conocidas por fiabilidad, aunque Honda ha tenido algunos problemas en ese aspecto, ¿no? Quiero empezar mostrándoles un poquito el alrededor de la Sienna, perdón, de la Odyssey por afuera. Acompáñenme. Miren, la Odyssey tuvo cambios menores para este 2021. ¿Y a qué me refiero con cambios menores? La parrilla es distinta, los faros también. Estos faros de niebla, son diferentes, ¿no? Tiene ahí tres, digamos, foquitos separados, por lo menos estéticamente. Y la parrilla ahora tiene negro brillante. Vemos rines en color grafito pulido con aluminio, que no me parece mal. De hecho, la minivan me parece bastante bonita. Creo que la línea de carácter de ella la define bien, ¿no? Sobre todo esta. La hace como verse dinámica, un poquito más bajita de lo que es. Y eso de alguna manera disminuye su volumen completo. Aquí en la parte trasera, esa línea que une las calaveras que tan de moda está, usa ese pedazo de cromo en el frente y negro piano alrededor. Esta es la versión Touring, por ahora la versión más vendida, perdón, la única versión vendida en el mercado mexicano. Está bastante bien equipada, está cómoda, está amplia y su desempeño es bueno, mejor en carretera que en ciudad. Ahí vas a notar la mayor potencia de la Odyssey comparada a la Sienna. Son 280 caballos contra 245. Eso le da a la camioneta un mejor desempeño, insisto, en carretera. Así que si vas de viaje de fin de semana, yo creo que la Odyssey es tu opción. La Sienna está completamente renovada. Y para serles sincero, no sé si me gusta. O sea, de hecho, tirándole a que no. Estéticamente no me parece el vehículo más bonito. Creo que esta parrilla base es demasiado grande. Pero eso es una característica de Toyota, ¿no? Cuando toma una moda, la toma en serio. Me acuerdo del Camry cuando hizo la trasera similar al del Serie 7 de Chris Bangle. Fue también como una exageración de eso y no me pareció tan bien. Hay cosas que sí son interesantes en esta camioneta. Por ejemplo, esta línea de carácter del cofre baja y se une con estos dos que parecen como cuernos, si lo ves de frente, ¿no? El logotipo de Toyota con estos insertos en azules indica que es un híbrido. La placa ecológica también indica que es un vehículo híbrido. Y los costados no me parece mal. De hecho, creo que este es el mejor ángulo desde donde se ve la nueva Sienna. Es dinámico, es agradable. Ese tema del hombro trasero, no, mire, esa línea de carácter es la que más se nota. Y se ve como si estuviera separada del coche, porque está una hendidura aquí arriba de la defensa que emula una salpicadera independiente. Eso me parece un poquito raro, ¿no? Y los hombros están muy marcados. Sí se ve dinámica si lo vemos solo de aquí,
una camioneta que se ve dinámica, pero el conjunto no me parece del todo agradable. En la parte posterior me gusta más. Este creo que es el ángulo que más favorece a la Siena, ¿no? Ahí la tenemos con sus calaveras que se ven pues, elegantes, la parte de abajo en negro piano brillante. Ese tema de poner el negro piano en exteriores me gusta aún menos que en interiores. Pues que si por dentro esto se raya muy pronto, por fuera la cosa es todavía más complicada, ¿no? Y aquí tienen este detalle que te da la sensación que es como una salida de aire, y eso es más en función estética que otra cosa, ¿no? Entonces, desde atrás, creo que la Odyssey, perdón, es más conservadora que la Siena. Y fíjense lo que estoy diciendo, estéticamente la Honda es más conservadora que la Toyota. Pero así son las cosas, ¿no? Me gustan también los rines de Toyota, aunque prefiero los de Honda en este caso. ¿Quién realmente compra una minivan por la estética? Yo creo que muy poca gente. Entonces, ya vimos estética, ya vimos manejo, ya vimos espacio. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la mejor de estas minivanes? La cajuela de la Siena, como la de todas las minivanes, ¿se me va a abrir o no? Ahí está. Es bastante buena. Este espacio que está diseñado para que transportes pues, bastante equipaje para un vehículo de 3 filas, o pliegues los asientos completamente y dejes un espacio muy bueno de carga, es, insisto, equivalente a las minivanes. Aquí puedes usar esto para reclinar el asiento y viajar con más comodidad en esta tercera fila, o aquí pliegas, lo puedes hacer con los dos y vas a tener obviamente un bastante buen espacio, prácticamente plano, de carga, aunque no liso. Si necesitas que sea plano y lisito, pues esta no es tu mejor opción, ¿no? Y se fijan, es fácil ponerlo en su lugar. Incluso con una mano ahí medio lo puedes hacer. Y esto que no tengo yo mucha práctica con estas cosas. Pero mira, lo pones ahí, traes ese para acá y listo. Lo reclinas como tú quieras. Listo, ya tienes ahí otra vez en su lugar. ¿Qué tal el espacio? Pues vamos a ver. Mire, aquí está la llanta de refacción. Qué bueno que la tiene, ¿no? Escondidita, prácticamente no roba espacio. Aquí tienes la batería, ¿no? Que también ayuda a ahorrar espacio. Y listo. Vamos a ver la tercera fila. Mire, también esta puerta, a ver si no me hace quedar mal, abre con la patadita. No quiero abrir, mejor abrimos manualmente. Porque eso de poner el pie abajo es, ya saben, a veces funciona, a veces no. Aquí hay 3 manijas, ¿no? Esta levantas el descansapiés. Vamos a bajarlo. No lo puedes bajar con una sola mano. Mire, todavía quedó ahí un poquito salido. Con esta lo pones para adelante y para atrás y te da acceso al asiento trasero. Aquí reclinas para tener un acceso más fácil. No me parece la solución más simple para entrar y salir a la parte trasera de la minivan. Y una vez que entramos, me voy a sentar aquí.
El espacio de rodillas es bueno. Mis piernas van ligeramente hacia arriba. Y me queda poco espacio de cabeza. Eso sí, aquí mire. Es mejor si mides menos de 1,70 no vas a tener tanto problema aquí en la parte trasera de la sien. Aquí tienes puertos USB, USB-C, una entrada con audífono con volumen individual y me parece bastante útil, incluso tierna, esta cortinilla en el asiento trasero, en la tercera fila, también por supuesto está en la segunda fila. Lo mismo es válido para el lado izquierdo. Las cabeceras tienen la forma que deben de tener. Hay salidas de aire acondicionado. Me hubiera gustado que aquí atrás también hubiera agarradera. Este lugar se supone es el más cómodo para estar en una minivan. A mí me parece el asiento un poquito angosto. Hay opción para 3 personas aquí, un asiento de banca corrida. Y si quieres usar el descansabrazos, el descansapiés, tienes que poner completamente hacia atrás. Y luego, ¿y ahora por qué no quiere? Ya, ahí está. O sea, a mí eso no me sirve. Está completamente hacia atrás y estoy reclinado, mis piernas no caben ahí. No caben, simplemente. Entonces, esto es una ilusión para cualquiera que mida más de 1,70, 1,75. Si no, no cabes. De hecho, creo que alguien de 1,70 incluso probablemente batalle para que quepa sus piernas ahí. Pero bueno, yo definitivamente no quepo. Vamos regresando a su lugar. Ahora, sí tengo todo el espacio del mundo. ¿Para qué quiero tanto espacio? No puedo cruzar piernas, lo que tú quieras y gustes. Aquí tienes la pantalla. Aquí se controla el aire acondicionado trasero. Aquí las salidas de ese aire acondicionado, luz individual. Aquí sí, agarradera, se agradece en 3 plazas. Ojalá y fueran en 5. Y también un puerto HDMI, un par de portavasos. Aquí tienes un USB-C, USB y un USB-C. ¿No? Y listo. Aquí la siena es muy cómoda. ¿No? He leído en algunos medios que hay quienes consideran que eso está demasiado alto. Para mí está bien, pero sí puede ser que para alguien no tan alto sea algo incómodo. Aquí tienes esta muy buena consola central. Aquí están los audífonos, probablemente sea el control remoto, sí, del sistema de entretenimiento trasero. Otro USB, otro USB-C. Todo muy bien. Esta consola flotante te da espacio aquí abajo para poner cosas. Aquí tienes una toma de corriente de 12 voltios. El modo eléctrico, hay que recordar que es una híbrida. Y 4 portavasos, 2 aquí muy chiquitos, ¿no? Se los van a caber botellitas muy angostitas. Estos son, digamos, los American Size. Y aquí tienes un cargador inalámbrico para el celular, que me parece que, miren, en movimiento esto pudiera caerse. No me fascina. Aquí hay otro USB, gracias. Otro par de USB, son 7 USBs en total. Y vamos prendiendo. Ahí está la pantalla frontal. La central, que es muy grande, tiene CarPlay, tiene Android Auto, ¿no? Y, insisto, le recuerdo que esta es una camioneta híbrida. Entonces aquí vas viendo, por ejemplo, ahí la cantidad de energía que está en la batería, el motor, etcétera, ¿no? Y el flujo de energía. El consumo mixto de carretera-ciudad de esta camioneta fue 15 kilómetros por litro. Oye, para una minivan está muy bien, pero estamos hablando con 2 personas a bordo nada más, no con 7, que seguramente hace con que ese consumo suba. En general me gusta el interior, ¿no? Me parece agradable. Botones, controles en el volante, aquí arriba tienes también un quemacocos, en fin. Está bastante bien.
este tema. Si la pantalla está abajo, va a estorbar un poco la visibilidad trasera. Más bien va a estorbar mucho la visibilidad trasera. Prácticamente quedarás a la merced de los espejos retrovisores externos para navegar, ¿no? Bueno, aquí estamos en Home, el audio está apagado. Mapas, apps, ok. Infoentretenimiento. No me parece de lo más intuitivo el sistema. Pero bueno, ahí está. Es una pantalla grande, tiene CarPlay, Android Auto, y lo ideal es que uses uno de esos dos. Estás familiarizado con ellos y listo. Ahora, lo principal, lo novedoso de esta camioneta es el motor híbrido, ¿no? Vamos a echarle un ojo a él y luego vamos a manejar. Por supuesto, no mencioné las memorias para los asientos, lo que está bien, y es algo exclusivo de esta versión Limited, que es la más cara, cuesta alrededor de 900,000 pesos. Ahí está el motor, que en teoría mucha gente lo lee, dice 189 caballos para una minivan. Ok, esa es la potencia del motor de 4 cilindros, 2.5 litros. Pero sumada al motor eléctrico, esa potencia va a 240 kilómetros por hora. El resultado es bueno, y ahorita les muestro en la práctica cómo se siente. Un detalle, esta varilla no tiene hule para que lo agarre. Tiene que agarrar aquí de la puntita si el motor está caliente, porque si no te vas a quemar los dedos. La Siena es extremadamente cómoda y eso va a ser muy placentero para todos los que estén a bordo, ¿no? Conductor incluido. Si la comodidad es algo importante para ti, como lo es para mí, por ejemplo, te va a gustar el estar en una Siena. Ahora, la gran pregunta que todos hacen ¿es burrita? Pues no es la minivan para ganar arrancones, no es la más rápida del segmento, pero burrita no es tampoco. Si tienes 7 personas, más equipaje, estás en carretera y tienes una pendiente prolongada adelante o quieres hacer un rebase, sí te va a costar un poco más de trabajo. Son 175 libras-pie de torque. Y eso vas a sentir además que el motor se está forzando, ¿no? Se queda incluso demasiado ruidoso en esas circunstancias. Entonces, si lo tuyo es, ay, me gustan las minivans, pero me gusta correr, mejor vete por una Pacífica o una Odyssey o por alguna otra opción con motores 6 cilindros, incluso por la Siena anterior. Sin embargo, ninguna te va a dar los 15 kilómetros por litro mixto que te da esta, ¿no? Entonces, es algo ahí a considerarse. Eso es muy interesante, sobre todo si ruedas mucho. El consumo va a ser un factor bastante importante en la decisión de compra de esta camioneta sobre las demás. Si vas a, digamos, Tapalpa o a Valle de Bravo con tu familia o a Cuernavaca, ¿no? Y enfrentas regiones de curvas, vas a ver que la inclinación de carrocería de la Siena es mayor que la de la Odyssey, por ejemplo, ¿no? Que tiene un manejo mejor con su motor V6, con su suspensión un poquito más sólida. Pero en general, para manejo en ciudad, incluso en carretera, sin que estés forzando demasiado el motor o entrando a las curvas con una velocidad mayor de lo que deberías, vas a estar bien en la Siena. Lo resumiría diciendo que el motor no es tan burrito como pensarías, pero no es tan enjudioso o tan claro o tan poderoso como era la Siena cuando tenía el V6, ¿no? O sea, está bien, pero ya fue mejor hablando de potencia. Lo que sí, repito, es excepcional es el tema del consumo. Es así, ninguna otra te va a dar eso.
Miren, pasé con las dos ruedas traseras por un tope y lo pasé relativamente rápido y la camioneta prácticamente ni cuenta te das que te pasaste por un tope. La forma con que la suspensión absorbe los baches es bastante buena. Un detalle que no me encanta de la Siena son los frenos, ¿no? Se sienten un poquito esponjosos, ¿no? Como los viejos vehículos estadounidenses. No te da esa sensación de que esté deteniendo la camioneta con la fuerza suficiente como antes la sentías. No estoy diciendo que frene mal, pero el tacto del freno es, insisto, inferior a lo que me hubiera gustado. Obviamente está diseñada toda la camioneta desde el concepto que puso Toyota. Voy a hacer una minivan que solo va a tener una versión híbrida. Entonces me voy a enfocar en confort, me voy a enfocar en... me voy a olvidar de los entusiastas. Finalmente un entusiasta no maneja una minivan. Es algo así como, ok, soy un entusiasta, mi esposa tiene una minivan, el fin de semana no me voy a aburrir tanto. Entonces en general es una concesión a esos pocos. Pero, insisto, burrita no es, miren. No está mal. Ya voy a 76 kilómetros por hora ahí en un ratito, ¿no? Pasa a ser, insisto, ruidoso el motor. El resto, hablando de ruido, la insonorización de la cabina me parece bastante buena, ¿no? Y lo que ganas en esta camioneta es eso, es espacio y economía. Me hubiera gustado más seguridad activa. La seguridad pasiva está muy bien, ¿no? La plataforma es una muy buena plataforma. Tiene 10 bolsas de aire, ABS, control de estabilidad, control de tracción, todo eso está bastante bien. Pero en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, tienes frenado automático de emergencia, ¿no? Alerta del cambio de carril, etcétera, y esta no tiene, ¿no? Esta tiene alerta de tráfico cruzado y prácticamente esa es, digamos, en alertas electrónicas, la seguridad que dispone la Siena. La cajuela de la Odyssey es más limpia que la de la Siena. Todo el piso se ve absolutamente limpio. Es también mucho más simple abatir los asientos. Miren, haces esto y listo, ahí está. También para levantar, ahí, listo. Bastante más fácil y más simple que en la Siena. Sin embargo, esto hay que quitarlo de ahí. Hay que guardarlo en otro lugar. O sea, si abates, si guardas los asientos aquí, pues no podrás abatir completamente los asientos. Entonces abates, luego los pones ahí arriba. En fin, por eso no me gustan esas soluciones de una caja de herramientas separada. Esta versión, como pueden ver, es para 8 pasajeros, ¿no? Hay un tercer asiento en medio. También me parece mucho más simple entrar en la tercera fila en la Odyssey que en la Siena, ¿no? Una sola palanca con una sola mano y listo, ya vienes para acá. Vamos sentándonos aquí, ¿no? Y tienes que levantar eso a la posición correcta, si no te va a estorbar. Y eso está bien porque implica poner en la posición ideal los asientos. Aquí tienes una salida de aire directamente hacia ti. En esa época de calor se agradece. 2 portavasos también se agradece. Al igual que en la Siena tienes aquí una entrada para audífonos, su botón independiente, pero además tienes esta toma de corriente de 12 voltios, ¿no? También, al igual que la Siena, tiene esta red. Esto es mucho más, te da mucho más visibilidad que en la Toyota. O sea, te sientes mucho más, digamos, libre que en la Toyota.
Si no quieres usar la tercera fila, perdón, en la segunda fila los 3 lugares, puedes abatir eso y tendrás ahí una muy buena consola central, ¿no? Pero vamos a ver dentro qué es. Del lado izquierdo tienes un puerto USB. Del lado derecho no tienes un puerto USB. Tienes una toma de corriente de 12 voltios, como les mostré. Listo, aquí ya lo regresaste, ¿no? Aquí puedes plegar. También lo plegas aquí y tienes tu descansabrazos. Si van solo 2 personas, van a ir con mucho más calma. Toda esa zona es más limpia que la de la Siena. Y tienes aquí 2 puertos USB y un HDMI. No hay USB-C. Hay revisteros. Hay también una pantalla más chica para DVD y Blu-ray, más chica que la de la Odyssey. Aquí tienes una bocina, una cámara, los controles de aire acondicionado y hay agarraderas también solo, bueno, en las 4 plazas. No, esa se me hace medio inútil, pero ahí está. La sensación general de espacio me parece mejor en la Odyssey que en la Siena. Aunque, por ejemplo, esto es lo más hacia atrás que puedo hacer el asiento. Y en la Siena no. En la Siena puedo hacer mucho más hacia atrás y tengo bastante espacio para cruzar las piernas. Aunque en la Siena sobra el tema del, por lo menos para mí, del descansapiés, porque pues realmente es solo para niños o para gente de muy baja estatura. Esta salida de aire acondicionado me parece bastante inteligente, ¿no? Vamos cerrando esta puerta y entrando al habitáculo. Aquí vamos viendo también memorias, similar a lo que ves de la Siena. El asiento es eléctrico, tiene ajuste lumbar, la piel es perforada. Esta consola, Honda suele hacer consolas muy inteligentes y eso me gusta. Está muy bien aquí el tema del cargador inalámbrico, un par de portavasos y aquí están guardados sanitizantes, los audífonos, etcétera. Tienes aquí una toma auxiliar, tienes otro puerto USB, esto se puede cerrar para que quede todo más limpio. Aquí pones el Blu-ray, otro USB, 115 voltios y otra toma de corriente de 12 voltios. Aquí un gancho para bolsas, una guantera de buen tamaño y en las puertas puedes poner aquí una botella un poquito más alta, algo aquí un poco más chico y listo. Miren, unas rebabas aquí, o sea, son visibles aunque tocas y no molestan tanto, pero los acabados ya fueron mejores en Honda. Esta es, digamos, la parte moderna de la Siena en general. Tú la ves o por lo menos a mí me deja esa impresión. Me parece una camioneta que ya tiene algunos años en el mercado, aunque fue renovada ahorita para 2021. La pantalla, por ejemplo, es de 8 pulgadas, ¿no? Pero tiene el Lane Watch. Digo, todo eso me parece bastante moderno, ¿no? Aquí tienes los controles de la caja automática, que es de 10 velocidades. Eso ayuda mucho. El modo Econ nunca lo uso. Vamos quitando esto porque añade demasiado ruido, ¿no? Tienes aquí la reversa y su cámara de reversa con sus ángulos distintos. No estaba dejando. Vamos saliendo de reversa y el Lane Watch que hablaba, simplemente le pones hacia la derecha y esta cámara que está ubicada en el retrovisor del lado derecho tiene gran angular y prácticamente no vas a tener problemas con puntos ciegos del lado derecho en una Odyssey. Eso está bastante bien. El tablero es completamente digital, ¿no? Aquí adelante de nosotros, no me encanta ese diseño, digamos, alrededor de los relojes, pero pues
es una cuestión de cada quien. Tampoco me gusta mucho este plástico imitación de madera con un alto brillo, negro piano, que tampoco soy fan, ya lo saben, ¿no? Ahora, el motor de esta camioneta es un motor convencional y ahorita lo vamos a ver. Aquí están los controles de aire, aquí tienes el espejo para mirar hacia atrás, etcétera. Y con esa camioneta tú puedes incluso hablar con los pasajeros desde atrás para no estar gritando y eso está muy muy bien. O sea, sí tiene cosas muy padres la Odyssey, entre ellas el motor, ¿no? Vamos a verlo. De hecho, ver el motor aquí es un decir, porque la tapa cubre todo. Se trata de un V6 de 3.5 litros con 280 caballos, ¿no? Y 265 libras-pie de torque. La tracción es delantera y la caja es automática de 10 velocidades. Qué gran motor es este, ¿eh? Y se agradece que Honda haya mantenido aquí este hule para que puedas abrir eso sin necesidad de estar agarrando solo de aquí. Fíjese que el manejo de la Odyssey no tiene ya la precisión, la casi deportividad que se sentía en la Odyssey de hace algunos años, ¿no? Eso se pierde un poco. Ese es un gran motor el que está aquí enfrente, el que les acabo de mostrar. 280 caballos, V6, aspiración natural, con una muy buena caja de 10 velocidades. En fin, es un gran motor. Pero la sensación inicial de arranque, para que percibas esa fortaleza, le tienes que pisar realmente con ganas. ¿Y qué pasa cuando le pisas realmente con ganas? Pues el consumo se va muy arriba, ¿no? Y resulta que su gran rival ahorita es híbrida y tiene todo menos mal consumo. Entonces eso es un detalle realmente importante con relación a la Odyssey. Espero que no me malinterpreten. No estoy diciendo que la Odyssey no se maneja bien. Todo lo contrario, sí se maneja bien. Las minivanes tienen sobre las SUVs la virtud de la menor altura, ¿no? Por eso es más usada para familias, porque es más fácil subir y bajarse de ella. Y esa menor altura al piso, ayuda con un centro de gravedad más bajo y también le da una mejor estabilidad. Entonces, en una carretera de curvas, vas a preferir estar en una Odyssey que en la Siena. Pero en ciudad siento que la Siena resulta más cómoda y incluso con menos torque, al contar con un motor eléctrico que te da torque inmediato, ¿no? Y que puedes usar incluso en el modo solo eléctrico. Es híbrida, no híbrida plug-in, pero tiene un motor eléctrico que te permite utilizarla en ese modo nada más, ¿no? Entonces, haciendo eso en la Siena, la entrega de potencia es más inmediata que en la Odyssey. Aquí es un motor convencional, tradicional, aspirado, que necesitas esperar que se revolucione para que la potencia llegue a las ruedas delanteras. La caja es muy buena, esta caja de la Odyssey, ¿no? La dirección también la siento más comunicativa que la de la Toyota, ¿no? Y en general esta es una minivan que, si tu parámetro es un coche, esta está más cercana al manejo de un coche que la Siena. La Odyssey ha tenido muchos problemas de fiabilidad en años recientes. Tanto que hace cosa de un año o dos era catalogada por Consumer Reports como la peor minivan en el mercado. Hablando de fiabilidad, que siempre fue un bastión de Honda. O sea, Honda siempre conquistó a muchos clientes y los mantuvo fieles a la marca
mucho gracias a su fiabilidad. Pero problemas electrónicos hicieron con que esa fiabilidad se fuera por los suelos. Entonces hoy entras a Consumer Reports y la Odyssey ya no está en último lugar. Ese honor dudoso le cabe a Kia. Toyota está en primero. En segundo lugar están empatadas, aunque le cueste trabajo creer a muchos, incluyéndome, están empatadas la Chrysler Pacifica y la Honda Odyssey en fiabilidad, ¿no? En manejo, en sensaciones, en lujo, en diseño. Yo creo que gana la Pacifica, O sea, la Pacifica es para mí en este momento la mejor minivan del mercado, porque su diferencia para la Siena es en favor del manejo y de lujos, etc. Pero si para ti, y ya lo dije cuando conducía la Siena, es más importante la comodidad del piloto, porque en los otros asientos no vas tan cómodo en la Siena, y de suspensión, dirección, etc. Además del consumo, ninguna otra va a vencer a la híbrida de Toyota. Entonces, una comparación directa entre esta y la Toyota, ¿cuál se maneja mejor? Yo diría que depende de dónde manejes. En ciudad prefiero la Siena. En una carretera, sea de curvas o en autopista, creo que el V6 con la caja de 10, con la dirección más comunicativa, sigue siendo superior la Honda sobre la Toyota. Pues miren amigos, como ya platiqué mientras conducía ambas, la Odyssey aquí del lado izquierdo en color blanco es mejor si necesitas más espacio interior, sobre todo en la tercera fila. Y es más fácil abatir los asientos, tanto de la tercera como de la segunda fila. La consola también es un poquito más amplia, pero el conjunto en general se ve más antiguo, como menos moderno que el de la Siena. En ciudad, incluso un poco en carretera, si no exiges demasiado, la Siena va a ser un producto mejor y más interesante. Para culminar la comparativa, esta Odyssey en su única versión, 946.900 pesos es su precio en México, mientras que la Siena empieza en 700,000 pesos y llega hasta 899 en esta versión Limited, que es la más equipada. Entonces, francamente creo que la victoria es muy clara aquí para la Siena. Gasta mucho menos gasolina, estamos hablando de un consumo mixto de 15 kilómetros contra un consumo mixto de 8 alrededor de la Odyssey, ¿no? Y tienes más tecnología, mejor pantalla, mejor cámara de reversa, un interior más moderno. Incluso en arranque y eso en ciudad te sientes mejor en la menos potente Siena que en la más potente Odyssey. Cuando te sumas a consumo, precio, equipo, seguridad, etc., la victoria de la Siena es demasiado obvia, ¿no? Y me pregunto si, por ejemplo, si yo hiciera esa comparación en Estados Unidos, si sería tan obvio. Porque tú llegas a México y ves los precios del Honda Insight y del Toyota Prius, y el Insight allá es más barato que el Prius. Y aquí el Insight cuesta 100,000 pesos más que el Prius. Entonces, hay algo ahí en Honda de México, alguna decisión que se tome en Honda de México que no me parece que le salga muy favorable a algunos de sus productos, ¿no? Entonces, si yo fuera a comprar una de estas minivanes, me quedaba muy claro que compraría la Siena. Pero déjeme decirles, si yo fuera a comprar una minivan que la fuera a usar para carretera, que me gusta el lujo, que me gusta el espacio, que me gusta que se sienta moderna y bien, ya les dije, la Odyssey es mejor en carretera, pero no compraba ninguna de las dos, me compraría una Pacífica.
Esa sí creo que en esas circunstancias es la mejor de las tres. Pero volviendo al tema, entre esas dos, no me quedaría, pues iba a decir no me quedaría muchas dudas, pero no me queda ninguna. Me quedo con la Toyota Sienna. Muchas gracias amigos por su atención. Nos vemos aquí en el siguiente video. Adiós. Muchas gracias a nuestros amigos de Plaza del Sol por las facilidades que nos otorgaron para filmar esta comparativa.